La economía se empezó a mover. Acá te contamos cómo. Para entender cómo estamos reactivando la economía, tenemos que dividir el país en dos sectores: el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del territorio. En el interior, la industria manufacturera ya está totalmente habilitada para trabajar, y la actividad pasó del 54% en abril al 80% en junio. Tomemos como ejemplo la industria automotriz. En abril se produjeron un total de 0 vehículos. 0. Eso no pasaba desde que Argentina empezó a fabricarlos en la década del 50. Pero ahora la actividad se está retomando y las plantas de Volkswagen, Toyota y Scania, por ejemplo, están operativas. Y así pasa con muchos otros sectores. De abril a mayo, la actividad de la industria siderúrgica pasó del 20 al 72%. Y en el sector del caucho, plástico y textiles pasó lo mismo. Una buena forma de medir si las empresas se están recuperando es ver el consumo de energía. Cuando las empresas dejan de trabajar, apagan sus máquinas y, obvio, consumen menos. Entonces, viendo cómo va aumentando el consumo, podemos ver si se están recuperando o no. Mira este gráfico. En esta columna tenés la demanda de energía. Este 100 representa lo que venía consumiendo cada sector en promedio antes de que empezara la cuarentena. Por ejemplo, el sector de alimentos usaba una determinada cantidad de energía antes de la pandemia. Y cuando empezó el aislamiento, mantuvo una demanda constante porque nunca se dejó de producir comida. Incluso hay picos donde se consumió más energía de lo que se usaba normalmente. La industria tabacalera, por el contrario, cerró de golpe, y mientras las fábricas no funcionaban, el stock se empezó a agotar. Cuando la producción se habilitó y se establecieron los protocolos de seguridad, la demanda de energía subió súper rápido. Y así con el resto de los sectores. La reactivación también llegó a los comercios. Al principio de la cuarentena estaban habilitados la mitad, y hoy ya está trabajando el 85%, y hay 20 provincias que llegan al 95%. Mira este otro gráfico. Estas barras muestran el porcentaje de sectores habilitados para trabajar en cada una de las provincias el 20 de marzo. Y estas, el 11 de junio. Básicamente, en la gran mayoría del país, la reapertura se nota, y mucho. Menos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se está dando a un ritmo mucho más lento que en el resto de las provincias, porque es donde más gente hay y es más difícil controlar el virus. La reactivación económica empezó. Pero los efectos de la pandemia se sienten, y por eso multiplicamos la asistencia del Estado. En Argentina somos 45 millones de personas, y 21 millones reciben ingresos por parte del Estado. Y este ingreso puede venir de diferentes lugares. Primero, del empleo estatal, que ocupa 3.2 millones de personas en los 3 niveles de gobierno, incluyendo docentes y médicos de instituciones públicas. Luego, de las jubilaciones y el sistema previsional en general, que tiene alrededor de 7 millones de beneficiarios. Y después, de otras dos grandes medidas que se tomaron en la pandemia. Por un lado, el ingreso familiar de emergencia, IFE. Son pagos de 10.000 pesos que llegaron a 8.4 millones de argentinos y particularmente a los que más lo necesitan. Tomemos como ejemplo el 10% más pobre de la población argentina. Con la asignación universal por hijo se asistía al 60% de este grupo de personas. Con el IFE se llegó al 90%. Además, se estima que la medida evitó que entre 2.7 y 4.5 millones de personas cayeran en la pobreza y en la indigencia en el último bimestre. Y por otro lado, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, o ATP, que está dirigido a los trabajadores formales y se divide en dos partes. Para los empleadores, el pago de un porcentaje de los salarios de los trabajadores por parte del Estado. Esto llegó a 2.4 millones de empleados de 248.000 empresas. Para los monotributistas y autónomos, los créditos a tasa cero, que llegaron a 379.000 personas. Del total de dinero que se destinó a ATP, la mitad fue para los sectores de industria, 27.1%, y comercio, 23.9%. Y por último, otra de las medidas fueron los créditos a tasa del 24%, que lo recibieron 136.000 empresas, en su mayoría pymes. Y los principales sectores fueron comercio 32%, industria 29% y agro 13%. La pandemia es, para Argentina y el mundo, algo inédito. La economía de todos los países frenó como nunca lo había hecho antes y eso es un desafío para todos los argentinos y las argentinas. Sabemos que no hay futuro sin política productiva. Para salir adelante tenemos que incorporar tecnología, potenciar a las pymes y generar las condiciones para un crecimiento sustentable. El Estado, junto a las trabajadoras, los trabajadores y el sector privado, vamos a poner a la Argentina de pie.